Estimados televidentes, en la entrevista de la semana nos acompaña un experimentado economista con quien vamos a debatir temas relacionados a la agropecuaria nacional, correlacionados con la crisis global que abate todo el mundo. Henry, bienvenido al programa. Saludos, un placer estar de nuevo contigo en tu prestigioso programa. Ya van a ser unos cuantos años que te estamos visitando. Ya, unos años prolongados ya. Sí, señor. Mira, Henry, es ineludible que queramos conocer tu opinión, primero desde el punto de vista económico, sobre la relación a la crisis de Irán, Estados Unidos e Israel y su impacto en los precios de petróleo y derivado en el corto y mediano plazo. O sea, como... Sí, cómo no. La situación todavía es bastante confusa, ¿no? La realidad, muchas veces la gente me estaba preguntando, ¿no? ¿Hasta cuánto puede subir el petróleo? Y realmente creo que la pregunta más importante no es hasta cuánto, sino hasta cuándo. Y ese es el problema. El problema es el tiempo que puede durar esta crisis. Sin duda alguna ya se está notando el impacto porque los precios del petróleo se han disparado. Por supuesto, han regresado, algunos dicen se ha desplomado, ha bajado más de $110, pero está en $90 en el momento que estamos hablando. Y es importante recordar a nuestros amables televidentes de que a inicio del año el precio del mismo barril de petróleo estaba en $57 y que el promedio del año pasado fue de $65 y lo que inicialmente se proyectaba en el presupuesto era 47,80. Entonces, para que entendamos, o sea que estamos actualmente $25 por encima del promedio del año pasado, que es vamos a decir, el buen punto de comparación. Punto de referencia. Es el punto de referencia. En vez de compararse con la proyección, realmente lo compara. Entonces, ¿cuál es el primer impacto directo? Es que se incrementa lo que llamamos la factura petrolera, que es el costo de importar todos los combustibles, petróleo, algo, pero sobre todo muchos derivados, puntos ya terminados. La República Dominicana el año pasado importó unos 76 millones de barriles. ¿Qué quiere decir eso? Que $1 adicional en el precio del petróleo o de la gasolina, del gasóleo, lo que estamos importando, le cuesta adicional a la economía dominicana, o sea, a cada uno de nosotros, en fin de cuentas, $76 millones. Ahí no estamos hablando de $1, estamos hablando de $25. $25 tú lo multiplicas por 76, te da prácticamente $2.000 millones. Y $2.000 millones, si lo multiplicamos a su vez por los 60 pesos por uno, que es ahí donde está, y gracias a Dios, el dólar está prácticamente 3 pesos por debajo de a donde empezó el año. Sí. De mantenerse en $90 por el resto del año, se le está extrayendo a la economía dominicana más de 120.000 millones de pesos, que no están para consumir, no están para invertir. No estaban previstos. No estaban previstos, y eso entonces provoca que la economía crezca menos. Ahora bien, ahí estamos hablando del petróleo. Además del tema del petróleo, todos los derivados del petróleo siguen, el gas, materia plástica, y entonces un tema que obviamente atañe directamente al sector del programa, que es la agricultura, además del problema entonces del gasoil, que es el combustible más sensible, es el tema de los fertilizantes. Y ahí es muy importante recordar que hay una correlación entre los precios del gas natural y los fertilizantes, en la medida en la cual hay que entender que por el estrecho de Hormuz transita el 20% del petróleo mundial, pero el 30% del gas natural. El cierre del estrecho significa que
hasta el momento no fue tan peor el problema de precio porque no hubo mayor problema de suministro a nivel mundial porque todavía la gente estaba girando sobre inventarios. En la medida en la cual tus inventarios solamente le estás sacando y no lo vuelves a meter, en algún momento se te va a acabar el inventario. Entonces, ahora, esa es la situación de hoy y la verdad que nadie sabe a ciencia cierta cuánto tiempo más puede durar eso. Mire todo lo que ha pasado esta semana, de que si hay cese al fuego, si hay un cese al fuego, o si se vuelve a disparar. En el momento que estamos hablando, Donald Trump anunció de que suspendía la suspensión del cese al fuego, pero Irán dijo que no. Irán atacó ya a tres barcos en el estrecho de Hormuz. Entonces estamos en una situación donde no hay posibilidad de tener proyecciones muy ciertas, muy acertadas. Entonces hay que poner las barbas en remojo, ¿no? Decía el otro día en una charla que cuando tú ves la barba del ayatollah arder, hay que poner las tuyas en remojo, ¿no? Y es precisamente lo que está pasando. Fíjate que mira la situación para el gobierno dominicano con el tema del subsidio a los combustibles. Esta semana que se está concluyendo, mientras estamos hablando, se ha dedicado 1.100 millones de pesos para subsidiar los combustibles, que significa que el GLP no subió lo que tenía que subir y se congeló, no tuvo que subir, mientras las gasolinas que subieron, la gasolina premium 24 y la regular 22, desde que se descongeló, han estado subiendo, pero no tanto como se debería de 5 subir. y 10 en 2 tramos. Sí, y en el caso más serio del gasoil, donde ahí también Gasol Óptimo subió 24 pesos en 3 oportunidades, ¿no? Y 22 el gasoil regular. Ahí tú ves que todavía de los 1.100 millones, 1.153 millones que fue el subsidio esta semana, el GLP ocupa apenas 105.000 millones. O sea, la parte del GLP no es la parte más problemática, es muy sensible porque afecta al transporte, afecta los hogares sensibles por lo de la estufa, pero ese no es el más costoso en la actualidad. Las gasolinas, ambas gasolinas, representan 370 millones de pesos. El mayor costo es el gasoil, son 670 millones. Entonces, Oscar, eso es una semana. Pero claro, estamos hablando de una semana. Ay, no hay forma. ¿Y cómo el gobierno puede aguantar? Es que estamos consumiendo de esos 5 combustibles, gasolinas, gasoil y GLP, son 32 millones de galones semanales. Entonces, o sea que en promedio, tú ves que el subsidio se está llevando un poquito más, en un promedio de 35-40 pesos por galón, en promedio, porque el que pesa más es el gasoil. Entonces, 1.100 millones de pesos. Asume que la situación no empeora, pero no mejora. Y que tú dices, mira, no puedo aumentar los precios de los combustibles y mantengo esos 1.100 millones de pesos semanal. Vamos a llegar a 50.000 millones en el final. Eso no es posible. Eso no es economía, no hay forma. Entonces, lo que hay en las cuentas actualmente, con los 10.000 millones que anunció el presidente hace ya 2 semanas atrás, más lo que había en el presupuesto, que no está completamente claro. Curiosamente, en el informe explicativo del presupuesto no indica claramente cuánto fue el monto del subsidio para este año. Lo que sí se intuye es lo siguiente, que en el presupuesto hay una línea que se llama subvenciones a empresas, por un total de 13.500 millones. Dentro de esos 13.500
hay unos 300 que corresponden al Ministerio de Agricultura para unos subsidios directos a los productores, básicamente fertilizante, y hay 13.200 al Ministerio de Industria y Comercio. Dentro de esos 13.200, entonces, hay un monto principal que es para combustibles, pero hay montos para otros subsidios que existen todavía, a la harina, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a asumir que son 12.500, para poner un número. 12.500, tú le sumas los 10.000 millones que dijo el presidente, eso te da 22.500, ¿verdad? Hay 22 semanas ahí más o menos. Sí, pero ¿cuánto hemos consumido? Bueno, está claro, hay que restar básicamente lo que nos queda nos permite, no llegamos hasta el final del mes de junio. Esa es la situación. Entonces, en la medida en la cual se extiende el conflicto y nadie nos puede asegurar que eso no pase. No, porque toda la semana es un nuevo escenario. No, y fíjate, mira, cuando fue el caso de Ucrania, todo el mundo te hablaba de 3, 4 semanas, no más de ahí. Sí, ya llevamos 4 años. Ya llevamos más de 4 años. Entonces, por supuesto, la situación es diferente. Yo creo que la única esperanza que yo tengo, y estamos viendo un poco de esto esta semana, es que el que menos interés tiene en que siga la guerra es Donald Trump. A Donald Trump no le conviene para nada, porque tiene elecciones en el mes de noviembre. Sí. Y son elecciones muy reñidas, donde que casi la mitad de lo que está diciendo que no está de acuerdo con la política. Donde efectivamente, inclusive, la parte más dura del electorado de Donald Trump, el grupo se llama MAGA, Make America Great Again, siguió a Trump porque en una promesa de campaña era no más intervenciones militares. Y resultó exactamente lo contrario, por las razones que sean, que no vienen al caso. Entonces, tú ves que, por ejemplo, esta semana, al fracasar, o sea, no que han fracasado, sino que todavía no han dado resultado las negociaciones, Donald Trump dice, no, bueno, vamos a darnos un tiempo adicional y el tiempo que haga falta. Pero mira cuál fue la reacción usted de Irán. No, mira, yo sigo con lo mismo, yo voy atacando y esto. Pareciera como que, mira, están tratando de empujar a que Donald Trump vaya a un punto más lejos. Y que tire tropa. Y este punto más lejos, ese es el cual él no quisiera ir. Y de cierto modo quizás es su debilidad en el momento de la negociación. Entonces, estamos en este momento de pulso donde cualquier cosa puede pasar. Entonces, esa es la realidad. Entonces, frente a esto, lo más probable es que haya que revisar completamente las proyecciones de este año, nuevamente. Ya hubo una revisión a la baja. En marzo se publicó un nuevo marco macroeconómico, donde se revisó a la baja 3.75% la proyección de crecimiento. El Fondo Monetario habla de 3.6%. Probablemente estemos más cerca de 3.5% que 4%. Y de confirmarse que se extienda el conflicto, entonces, y altamente probable que haya que revisar un poquito más a la baja. Eso implicaría menores recaudaciones, menos crecimiento. Y entonces habría que reacomodar el tema del gasto, porque en momentos de crisis, lo vivimos con lo del COVID, si desde el Estado se recorta adicionalmente el gasto, entonces tú haces como echar sal en la herida, ¿no? Entonces tú vas a agravar la situación de ralentización de la economía. Ahora, eso quiere decir que, primero, en lo del gasto, tú tienes que tener una ejecución extraordinaria en cuanto a calidad de ejecución del gasto de capital. Este va a ser fundamental. Creo que algo que puede estar ayudando a esto es el hecho, mira, tuvimos un año muy atípico a nivel del clima. Hemos tenido prácticamente 40 días consecutivos con lluvia. Parece que ya el ciclo se está agotando esta semana y ya vamos a estar entrando ya en la etapa
por unos días, ¿no? Porque ya de nuevo... Pero ya... también hay un asunto en el clima, que estamos en una situación en que estamos hablando de que caen 400 milímetros en 4 o 5 horas, cuando antes eso era la lluvia para un mes entero en cualquier región del país. Y hemos visto un descontrol que hay en el mismo cambio climático. Una concentración, ha sido muy concentrado esos fenómenos. Vamos a ver, tuvimos el caso, el famoso caso en el Malecón de Santo Domingo, sí, donde probablemente fue una tromba, que provocó un tornado, ¿no? Que provocó. Entonces, ese problema climático ha afectado muchos cultivos, muchas zonas de cultivo, muchos caminos. Esto es una oportunidad muy interesante para el Estado de responder frente a esta situación, de gastar, invertir. Primero porque lo necesitan las comunidades, pero eso puede ayudar a recuperar un poquito el movimiento. Ahora, ahí estamos hablando de crecimiento. O sea, una de las mayores preocupaciones va a ser, y ahí se junta el nivel de producción, los costos de producción, es la parte agrícola, porque es fundamental de que el costo de los alimentos pueda seguir bajando. ¿Por qué digo seguir bajando? Porque ustedes recuerdan que en septiembre, octubre, producto de las lluvias otra vez, muchos bienes muy básicos de la canasta de alimentos se dispararon, sí, porque se perdió mucha producción, y hemos visto como ya a partir del inicio del año esos precios que se habían disparado naturalmente estaban buscando volver poco a poco a una situación de normalidad, y lamentablemente las lluvias del mes de marzo y de abril pues están afectando de nuevo. Entonces ahí yo creo que es importante que además del tema de combustibles directamente, de ese impacto que puede tener los precios, ahí hay que ver cómo apoyar y ayudar al sector agrícola para que no tengamos una baja en la producción de alimentos o fuertes incrementos de costo. Ahí preocupa el tema de los fertilizantes. Porque... Pero ahorita tratamos eso. Yo quería seguir un tema que hay, por ejemplo, sí, el gobierno dice que ha iniciado ya conversaciones con los sectores sociales y económicos para ver su opinión y cómo enfrentar la crisis. En ese sentido, ¿qué se puede deducir o proyectar? No, que mira, obviamente, de nuevo, si se resuelve la guerra en Irán antes de finalizar el mes de mayo, yo creo que las proyecciones actuales se pueden mantener. Claro, habría que hacer un presupuesto modificado, sí, porque el presupuesto original se hizo con 4.5% de crecimiento. A 3.7 lo bajaron, fue ahora. A 3.75, efectivamente. Sí. Entonces, hay que poner eso en los números fiscales para ver cuánto te da y eventualmente aceptar de que te suba un poquito el porcentaje del déficit fiscal, que de hecho probablemente te va a subir porque va a subir un poco el déficit en peso, y como va a bajar un poco el tamaño de la economía, pues en vez de 3.2 quizás tú vuelvas a 3.4% del PIB. Ahora, si la situación se extiende más allá de mayo, más que hacer un nuevo presupuesto, prácticamente tú tienes que ya irte a medidas más drásticas, y se vuelve entonces a hablar del tema de retomar la agenda de las reformas, porque en este caso te obliga, y ahí porque son las circunstancias esta vez que te van a obligar, no es que sí me gusta ahorita, no, que no, ya no hay un momento ideal, o lo haces o lo haces, sí, porque ya tú tienes que tomar medidas muy drásticas porque la situación es extraordinaria. Por ejemplo, ese problema con el déficit eléctrico, 100.000 y pico millones, que eso es una cosa, Henry, que yo no puedo como ciudadano entender, es que eso es cosa que, mira, eso es como un enfermo que tú tengas grave en el cuidado intensivo,
Y tú digas, no, déjalo ahí, que él se va a curar solo. Y Óyeme. Oscar, lamentablemente enero... Tiene que haber alguna solución, Bueno, mira, o por lo menos en escala, pero no puede ser que no, y lamentablemente los países mantengan con esa y condición. lamentablemente enero, febrero de este año, los números son más altos que el año pasado. O sea, Más alto. claro. O sea, enero, febrero, La proyección. las transferencias al sector eléctrico fueron superior a las transferencias en enero, febrero del 2025. Pero eso es doblemente problemático porque en el presupuesto se planteó reducir este gasto y este gasto no se está reduciendo, se está incrementando. Entonces, esa es una situación problemática porque además de eso, entonces, ya tú sabes que tu subsidio a los combustibles ya se te va por lo menos al doble, quizás al triple, si se extiende la crisis. Entonces, se van a tener que tomar una serie de medidas si efectivamente la crisis va más allá de mayo. Y mira, ya se nos está acabando abril prácticamente. O sea que, mira, ya el reloj está tic-tac, tic-tac. Estamos hablando de que, oye, 106 mil millones el año pasado. Y mira, y no sé si todavía la sociedad dominicana ha realizado la realidad de la situación a la cual quizás nos tengamos que enfrentar. No, yo creo que el pueblo no tiene conciencia de eso todavía. Porque, oye, mira, todavía, mira Semana Santa. No te estoy diciendo que si se pone la gasolina a 500 van a ser los tapones, pero mira los tapones. Yo no creo que todavía la gente ha asumido, porque quizás por nuestra misma condición de ser una isla, el hecho de que muchos sectores generadores de divisas han tenido hasta el momento un año récord. El mes de marzo fue el mejor mes de toda la historia para remesas, para exportaciones y para turismo. Entonces es como que si nos diera la ilusión de que, mira, aquí no va a pasar nada. No hay problema. Tenemos la protección de la Virgen de la Altagracia, también la de las Mercedes. Pero mire, pienso que en algún momento vamos a tener que preparar para lo peor, porque nadie hoy en día, Oscar, te puede afirmar que lo peor no va a suceder. No, te digo que... Esa es la realidad. Entonces, de nuevo, cuando tú ves las barbas del ayatolá arder, ponlas tú en remojo. No, te digo que una situación... Entonces sería reorientar el presupuesto. Sería, si se continúa... En el mejor de los casos es reorientar, que eso toca, de cualquier modo. Pero si la crisis se extiende, eso va mucho más allá de solamente modificar el presupuesto. Yo creo que ahí nos obliga a revisar cosas que ya son estructurales. ¿Ah? Nos obliga y a la vez nos permite, quizás tratando de positivar la situación, yo creo que ya nos dejaría como único camino posible entender que, mira, no era el momento ideal, hubiese sido mejor hacer esos cambios cuando la economía estaba creciendo, que no haya esas amenazas. Sí, porque también una cosa es cuando tú le pones eso a una economía como está en declive, ese sector con más renuencias va a no querer. Pero, oye, asumir, digo yo. Pero ven acá, Oscar, o sea, cuando la cosa está demasiado bien, pero ¿para qué vamos a hacer cambios si estamos bien? Mira, es como lo de la economía de un país, es como la salud de uno. Tú tienes dos opciones: o tú empiezas a tomar medidas antes de que para que no te dé un patatúm, Sí. o tú esperas tener un problema serio de salud, y ahí, mira, a juro, tú tienes que hacer los cambios, porque ya tú no tienes otras opciones. Es triste que quizás tengamos que llegar a esta situación para que entonces, aprovechando, a pesar de toda la situación de fortaleza que tiene la economía dominicana, la resiliencia
que muestra el hecho de que no hay otra economía tan diversificada en la región, que siempre la economía dominicana, el país, salió fortalecido, ¿no?, de las crisis que hayan pasado. Pues mira, yo creo que, y yo pienso que esas conversaciones que son necesarias entre los distintos sectores, además del sector gobierno, pues van a tener que ir buscando eso, ¿no? ¿Cuál es la narrativa que vamos a construir para que no sea solamente el producto de que, mira, como el castigo porque vino una crisis y tenemos que hacer eso? Vamos a tratar de ver cómo podemos aprovechar la crisis para entonces tomar una serie de decisiones que no solamente no son negativas, sino aprovechar, hacer una serie de cambios que hasta el momento hubo mucha resistencia porque la gente entendía que no era necesario. Y reduciendo el gasto público. Reducir el gasto público. Es reorientación del gasto público. Porque eso es reducir o reorientación. ¿Cuál sería el parámetro? No, o sea, dentro del gasto público hay que aumentar algunos gastos y hay que bajar otros gastos. Gastos que hay que incrementar, gastos de capital. Todo el mundo está de acuerdo sobre eso. Tú hablaste del tema eléctrico. Tú no vas a resolver el sector eléctrico por la parte de la distribución sin que haya una inversión importante en la parte de las redes. Tú estás hablando de probablemente 1.200, 1.300 millones de dólares distribuido en 3 o 4 años. Entonces, tú vas a necesitar buscar la forma de financiar eso, que no puede ser aumentando deuda. Tú sabes que tú tienes entonces que bajar gasto como las transferencias al sector eléctrico, los gastos de intereses sobre la deuda, que es insoportable. Son prácticamente 1.000 millones de pesos diarios que hay que pagar de intereses. Y por supuesto, aunque quizás no vaya a resolver la ecuación final, sí es importante para la narrativa, para el discurso, que una serie de gastos que no son prioritarios, que no son esenciales, que sí irritan a la población tiene que ver que esos gastos se van a bajar. Ahora, tú puedes bajar todo lo que tú quieras en esto, nunca va a ser suficiente para resolver la situación que tú lo mencionaste. Más de 100.000 millones de pesos en transferencia al sector eléctrico, 1.000 millones de pesos diarios en pagos de intereses. Si tú no atacas esto, tú puedes cerrar todos los ministerios que tú quieras. Tú no vas a resolver el tema. Entonces, son momentos donde vamos a tener que reflexionar dónde estamos, a dónde queremos ir y ver de qué manera construir, aprovechar esta paz social eso es lo que hay que preservar. Eso es esta paz social, institucional, digamos, y todo esto. Entonces, esa es la apuesta que tenemos que hacer, pero son momentos difíciles. Esa es tu recomendación final ante este panorama. Sí, y yo creo que ahí, mira, todos, y tú especialmente, mira, tú y yo, nosotros que tenemos este privilegio, ¿no?, de poder hablarle a la gente por las redes, por los medios de comunicación. Yo creo que en esos tiempos muy retadores, este privilegio se convierte en una tremenda responsabilidad. Yo creo que hay que hablarle con responsabilidad a la gente, hay que hablarle no para complacer, no con populismo ni nada. Decir, oye, mira, esa es la situación que hay y eso es lo que se tiene que hacer. Y yo creo que cuando tú le explicas a la gente, oye, la gente no es tonta, la gente toma conciencia. La gente sabe, y de economía aquí se sabe mucho. Tú sabes, siempre, y voy a cerrar con eso, siempre he dicho que quien se merece un premio Nobel de Economía son las amas de casa de esos hogares muy vulnerables, y más en esas, son más acuciosas, más en esas situaciones. Entonces, tratemos de construir una buena narrativa para soportar medidas que probablemente van a ser un poco difíciles y que pueden estar afectando la manera como hasta el momento nos estamos manejando, y eso va a cambiar, probablemente no va a alterar más en el segundo semestre. Pero siempre la República Dominicana salió fortalecida de todas las crisis. Desde, mira, yo
Ya yo estoy viviendo acá, ya yo soy dominicano. Desde el 96 empecé a viajar y yo he visto que todas esas crisis que ha tenido que enfrentar la República Dominicana han sido oportunidades para salir fortalecido No, seguro. de esto. Así que todavía podemos enfrentar la situación con un optimismo razonable, prudente, pero sobre todo responsable. Muy bien, Eric. Muchas gracias por tanta Gracias por la invitación educativa para el pueblo dominicano. Amigos televidentes, gracias por estar con nosotros en este programa, en esta entrevista interesante y educativa, en cierto sentido. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora y por este mismo medio. Muy buenos días.